que hablar de la Argentina que va a superar a China, en donde se originó el coronavirus en cantidad de casos. Vamos a hablar de esto con Inés Capdevila, que ya nos atienden esta tarde. Inés, ¿cómo va? Buenas tardes. Hola, Eli, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Bueno, increíble esto, Ine. A ver, hablábamos del origen en China, allá ya tiempo atrás, ¿no? En el estudio de PM, y hoy ya tenemos que hablar de Argentina superando a China. Y lo va a superar ampliamente. China en este momento tiene algo así como 84.900 casos, la Argentina tiene 84.400. Es muy probable que con el informe de esta noche, que si se mantienen los números de 2.800, 2.900 contagios diarios en la Argentina, superemos ampliamente a China. No lo superamos en números de muertos, sin embargo, eso es una buena noticia. Por dos razones. Primero, porque el número absoluto nuestro es alrededor de 1.600, 1.650, ellos tienen 4.500 muertos registrados hasta ahora, y también habla eso de una letalidad, una tasa de mortalidad mucho más baja para la Argentina, que es menor al 2% de los contagiados, cuando en China, si sacas ahí los números, te da un 5%. Eso es si les crees los números a China, como ya hemos hablado un montón de veces. Ahí iba mi pregunta, te digo, Ine, ¿cuánto podemos confiar en estos números? Y mira, es muy difícil confiar en los números chinos. Recién examinaba un poquito más en profundidad la tasa de muertos por millón de habitantes. En China es de 3 muertos por millón de habitantes. Es muy similar a los países que más baja tasa han tenido, como Uruguay, Paraguay y Costa Rica en América Latina, que son grandes historias de éxito, pero esos países ninguno tiene más de 7 millones de habitantes, y China son 1.380 millones de habitantes, que están en muchos casos abarrotando grandes ciudades, donde el principal vector de transmisión, como ha sido en China y lo ha sido en el resto del mundo, es el transporte público, transporte absolutamente masivo, y el virus circuló enormemente. Eso por un lado. Claro. Te cuesta mucho creer los números. Después tenés todo el silencio del gobierno chino respecto de las cifras, que esto ya lo hizo con otras pandemias, particularmente la del SARS, y también una cuestión fundamental, y es la pregunta de ¿desde cuándo está circulando el virus en China? China admite oficialmente a fines de 2019 que está frente a un nuevo virus, el coronavirus, la última semana de diciembre, y ahí empieza a identificar en Wuhan, el epicentro del virus, ahí empieza a identificar los casos de coronavirus. Pero ya hay algunos estudios, hay uno de Harvard que hacen un estudio satelital de los parkings de los hospitales de Wuhan y lo datan a agosto del año pasado, es decir, casi hace un año. Vos imagínate que si estuvo circulando durante casi 5 o 6 meses hasta ser detectado, identificado y confirmado, entonces quiere decir que hubo muchísima más cifras de contagios y de muertos. Seguramente. Ahora, Ine, vos recién mencionabas Wuhan, digo, si tenemos que hablar también de cifras de cuarentena, aquí hablamos por supuesto del AMBA, pero me acuerdo muy bien cuando hablábamos del día 76 en Wuhan, juntas allí en el estudio, sí. El 8 de abril, la ciudad de Wuhan, que se transformó básicamente en un fuerte, en una gran fortaleza de la cual no se podía ni salir ni entrar, y cada hogar de Wuhan era una fortaleza de la cual no se podía salir y entrar. La cuarentena terminó el 8 de abril, había comenzado el 23 de enero, son en total 76 días. Ellos ya aproximadamente en marzo sabían, a mitad de marzo sabían que el 8 de abril ahí empezaban a volver a la vida. Fue, por supuesto, una transición gradual, como han sido todos los desconfinamientos del mundo, pero fueron 76 días. Nosotros hoy vamos por el 110, 111, me parece. 111, es bastante largo. Lo que pasa es que ahí también interviene varios factores. Fundamentalmente lo que hablábamos recién, desde hacía cuánto que circulaba el virus. Y lo otro, si vos te fijas en las trayectorias del virus en la gran cantidad de países que ya lo han pasado, han dejado atrás el pico,
ves que la montaña, desde que da un salto y los contagios se disparan hasta que pasan 14 días de baja constante y sistemática, hay un promedio de entre 40 y 50 días entre eso. En la Argentina, que empezó, sobre todo en el AMBA, ¿no? Porque el resto de las provincias ya están en fase 3, fase 4 y hasta fase 5, en el AMBA ese salto lo podés rastrear el 18 de junio, es decir, hace 3 semanas aproximadamente, me parece. Claro. Si no entonces nos queda todavía un tramo para, pese a estar en una cuarentena, un tramo todavía de montaña de casos, sobre todo de contagios, y después viene la montaña de muertos, que siempre lleva un periodo después, claro. Son 10 días, le lleva de distancia. Ahora, queda claro entonces, Ine, que bueno, lo superamos ya ampliamente en el número de días en cuarentena, como bien mencionabas vos recién. Digo, ¿qué pasó en cuanto al impacto económico en China versus lo que está sucediendo en Argentina ahora? Bueno, esa es la otra gran víctima de la pandemia, ¿no? Por un lado la salud pública, por el otro lado la economía nacional y la economía global. China, al derrumbarse, obviamente que ya la economía global sufre porque se viene moviendo al ritmo de China desde hace aproximadamente 10 años. China venía ya muy mal económicamente, pero ¿qué es mal para ellos? Para ellos un crecimiento pautado para este año de 5% era bajísimo. Y de hecho es bajo porque ellos necesitan una determinada cantidad de crecimiento para ir sacando gente de la pobreza, para evitar que baje la tasa de desempleo, que indicaría tensión social, algo que el régimen comunista quiere evitar a toda costa. Bien, ese 5% se vino abajo enormemente en el primer trimestre. El primer trimestre fue catastrófico para la economía china. 6,3% se redujo. Fue el primer momento de recesión en 40 años para China. Ahora bien, el siguiente semestre ya había empezado a crecer. No era que se había reducido menos, sino que ya había crecido poco, 1,2%, pero había empezado a crecer. ¿Qué sucede con la diferencia con la Argentina? Son dos economías completamente diferentes. Una es una economía pujante, la segunda economía del mundo, probablemente en unos años sea la primera, esa es China. Tiene todo un set de herramientas económicas y monetarias para hacer que el consumo se reanime, pese a que la gente sigue mostrando miedo en China. Hoy, siendo julio y habiendo ellos salido de la cuarentena en marzo. Ese set de herramientas en Argentina, que es una economía que viene arrastrando casi una década sin crecer, un crecimiento absolutamente nulo, no existe. Entonces, si China le pudo dedicar un 5%, 6% de su PBI a tratar de que la economía no se derrumbara totalmente, la Argentina solo le dedicó entre un 2 y un 3% de un PBI mucho menor, entonces las herramientas son menos. La economía china va a ser este año, junto con otras economías asiáticas, una del puñado de economías que va a crecer. Muy poquito, se estima que entre un 1 y un 1,5%, pero es crecimiento en el año más problemático, de mayor crisis integral para el mundo en casi, te diría, 50 años. Clarísimo, muy buenos números nos ha traído Inés Capdevila. Muchísimas gracias, Inés. Beso grande. Gracias a vos, Sergio. Hasta luego. Y enseguida aquí en PM vamos a estar hablando de la cuarentena y de la polémica política. ¿Cuál es el rol que juega Juntos por el Cambio durante la cuarentena? Nos lo va a responder el senador Esteban Bullrich. Enseguida, quédate con nosotros después de la pausa.